Hola, quiero comentarles un tema que trabajé esta semana, pero nos va a dar la diferencia entre lo que se constituye como pérdida de fuerza ejecutoria a los actos administrativos y la prescripción de las decisiones de los actos administrativos. ¿A qué me refiero? A que muchas personas tienen una sanción que les impuso el Estado mediante un acto administrativo. ¿Y si esas sanciones son eternas? ¿Cómo me puedo defender? Es que le debo al Estado porque me multaron, me sancionaron, cualquier empresa del Estado, cualquier empresa. Por eso yo me puedo defender y les voy a explicar cómo con esta diferencia. Compartamos este video. Resulta que esta semana estuve trabajando en un tema que en la oficina le he colocado alma, corazón y cuerpo porque le van a demoler una vivienda a una persona indefensa, vulnerable. Esta persona compró hace muchos años en un terreno que resultó que ese terreno era de propiedad de la empresa de Acueducto Alcantarilla de Bogotá. Pues la empresa de Acueducto inició una querella policiva ante un inspector de policía que conoció lo que nosotros denominamos APs o inspectores de atención prioritaria que quedan en el centro de Bogotá. Estos inspectores de policía pues le iniciaron la actuación administrativa porque es que recordemos que los inspectores tienen dos funciones, una jurisdiccional cuando el asunto se dirime entre dos terceros, o otro de cuando ejerce inspección, vigilancia y control, sus decisiones son actos administrativos. Le iniciaron por un comportamiento porque el señor construyó sin licencia de construcción, artículo 135, numeral tercero, literal A, sin licencia de construcción en un terreno afecto o que hace parte del espacio público. Le adelantaron todo el proceso que trata el artículo 223 de la ley 1801, o sea, el procedimiento que les había explicado en otro video, que lo llaman a descargos, practican pruebas, y verifican si es espacio público y le ordenaron demoler. Una vez le ordenaron demoler, en el año 2019, el ciudadano, por intermedio de este apoderado, interpuso el recurso de reposición y el subsidio de apelación, que así lo permite la ley 1801 del 2016, y la apelación en temas de espacio público la conoció el DADER, la Defensoría del Espacio Público, porque recordemos que con el acuerdo 735 del 2019 las segundas instancias de los inspectores de policía variaron, ya no es el Consejo de Justicia, ese ya no existe. Y ahora en temas de espacio público es el DADER. El DADER le confirma la decisión en febrero del año 2020. Se viene el tema de la pandemia, pues no le demuelen al señor, pasa todo ese año y resulta que después suprimen esa inspección de policía, cambian, le envían el expediente a otro inspector de policía y por allá en el año 2023 le colocan orden de demolición. En ese momento pues colocamos una acción de tutela alegando lo siguiente, que el señor se le estaba vulnerando el derecho a la vivienda digna, pues estábamos hablando que él no conoció que era un tema de espacio público, realmente fue engañado, el Estado le cobraba impuestos, le colocó servicios públicos, o sea, le generó un tema que se llama confianza legítima, y resulta que cuando colocamos la tutela, el juez de tutela ordenó suspender la demolición en ese momento. Al final, en la acción de tutela, se la niegan argumentando que él cuenta con otro camino o que contaba con otro camino para defenderse, que era la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, lo cual el señor ya no podía hacerlo. ¿Por qué? Porque ya habían pasado más de 4 meses desde que quedó en firme el acto administrativo. Entonces, segundo, cuando ustedes tengan un acto administrativo con una sanción, con una decisión en contra y ya quedó en firme, o sea, ya se han desatado los recursos, pues ustedes saben que tienen 4 meses para demandarlo ante un juez administrativo, artículo 138 de la misma ley 1437 del 2011. Él no lo hizo, porque además una demanda de estas es costosa. Entonces, bueno, logró que suspendieran la diligencia, se apeló, se impugnó la tutela en su momento, la confirman, pues sí, que porque tenía otro camino y las acciones de tutela no proceden cuando existe otro camino para reclamar el derecho. Así pasa otro tiempo y en el año 2024, en diciembre, vuelven y le colocan fecha para demoler. Cuando le colocan fecha para demoler, en diciembre del 2024, entonces se la colocan para demoler por allá en marzo del 2025. Nosotros solicitamos al inspector de policía que decretara la prescripción de la decisión que tenía o de la sanción o medida correctiva que tenía el acto administrativo. Así lo establece el artículo 52, inciso final de la ley 1437 del 2011 y el artículo 229 de la ley 1801, que es por la cual se rigen los inspectores de policía. El inspector
negó la prescripción en su momento, argumentando que se habían suspendido los términos por el tema de la pandemia y que se contaba como 56 días más que fueron los que se suspendieron por esa época de la pandemia, y entonces en su momento le interpongo recursos a esa decisión, los cuales no resuelve, vuelve y le coloca fecha para demoler esa vivienda. Entonces nos toca colocar una segunda tutela por un hecho nuevo. ¿Cuál era el hecho nuevo? Que no había decidido esta solicitud de prescripción, que tenía incluso unos recursos en trámite y que había guardado silencio. Es un hecho nuevo, ya no tenía que ver con la primera tutela. Pues efectivamente el juez de tutela nuevamente, en esta segunda tutela, decreta una medida provisional, ordena suspender nuevamente la demolición. El juez se toma su tiempo para estudiar la tutela, se la niega, argumentando que contaba con otro mecanismo, que incluso que si le niega la prescripción, que entonces podía irse ante el contencioso administrativo y que había otro camino idóneo. Impugnamos la tutela diciéndole que no contaba con otro mecanismo porque se le iba a crear un perjuicio irremediable. Cuando la tutela está en segunda instancia, el inspector vuelve y le coloca orden de demolición aún sin resolverse la segunda instancia. Ya acercándose el día de la demolición y sin obtener el fallo de la segunda instancia, le solicitamos al juez de segunda instancia que decrete una medida provisional porque le iban a demoler la vivienda y haría inocua la acción de tutela, ya que si le demuelen después que le iba a proteger. Efectivamente el juez de segunda instancia pues no decreta una medida provisional, pero sí anula la tutela desde el auto que conoció la tutela en primera instancia y deja en firme la medida preventiva o medida provisional que había decretado en su momento el juez de primera instancia. Entonces no le pueden demoler nuevamente, tienen que suspender la diligencia, el juez de primera instancia nuevamente tiene que volver a tomarle decisión a la tutela, se toma su tiempo, repite sus argumentos de que había otro mecanismo, volvemos a impugnar, se va a segunda instancia, idas y venidas, y el Estado nunca se puso de acuerdo y tampoco nunca le pudo demoler. Cuando queda en firme la tutela, que ya queda en firme en junio de este año, era evidente que habían pasado más de 5 años. Recuerden que el acto administrativo había adquirido firmeza en febrero del 2020. Entonces, pues ya era evidente que había operado la prescripción. Y en este sentido quiero detenerles en cuenta que la pérdida de fuerza ejecutoria, que es la manera con la cual nosotros nos podemos oponer a que nos ejecuten un acto administrativo, está consagrada en el artículo 91 de la ley 1437 y opera cuando han transcurrido más de 5 años y no se ha podido ejecutar ese acto administrativo, o porque han desaparecido los fundamentos de hecho y derecho, o porque se ha cumplido con la condición resolutoria que decía el acto administrativo. La pérdida de fuerza ejecutoria genera ineficacia en el acto administrativo, o sea que no se puede aplicar, ya no se puede ejecutar. Es una figura diferente a la prescripción, es totalmente diferente, pero opera similar. El artículo 52 de la ley 1437 en el inciso final y el 229 dice que sí opera prescripción sobre las decisiones de los actos administrativos. Incluso hablamos de un tema de espacio público, porque muchos funcionarios dicen, como es espacio público, el artículo 63 de la Constitución Política dice que el espacio público es, entonces no se puede usufructuar, es inalienable y no opera prescripción. Aquí no se está hablando de la prescripción por ser un bien de espacio público para adquirir el bien de espacio público. Aquí estamos hablando de la prescripción de la decisión, de la sanción, de la medida correctiva. Y eso fue lo que le hicimos ver al inspector de policía. Le advertimos al inspector que si iba a demoler una vivienda con un acto prescrito, pues tendría que reparar después a la víctima, a esta persona, en una acción de reparación directa y que se iba a meter en un lío. Tanto fue el tema que el inspector no le quedó otro camino que decretar la prescripción, o sea, se extingue la obligación que había en esa medida correctiva o en ese acto administrativo de darle cumplimiento y ordena pues que se desglose copias y se inicie una actuación nuevamente de cero, porque sigue siendo espacio público, pero quería explicarles que son figuras en el tema del espacio público, pero en cualquier sanción, en una sanción movilidad, en una sanción de la Secretaría de Hacienda, en la que sea, opera esto de una empresa de servicios públicos, opera o la pérdida de fuerza ejecutoria o la prescripción de la decisión. Los espero en un próximo capítulo y estaremos hablando de estos temas tan interesantes para defender los derechos de los más vulnerables. Dios los bendiga. Chao.